Actualmente es jefe de traumatología de urgencias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Dejo de compartir para que el doctor pueda compartir su presentación. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Robles. Como ya mencionaron anteriormente, soy traumatólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también, aprovechando ya que vamos a hablar de trauma osteomuscular en APS rural, fui 4 años general de zona en APS de Calama y me tocó la oportunidad de participar en atenciones también en el consultorio de San Pedro Atacama, que es una zona un poco más rural, también de María Elena, Tocopilla, y hacer rondas rurales en la zona que es bastante especial. Primero que todo quería agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de compartir con ustedes, así que vamos a dar inicio y ojalá les sea lo bien provechoso. En cuanto a la hoja de ruta, vamos a ver básicamente el contexto clínico. Eh, una vez que tomé este curso, no, lo tomé así bien a la ligera y después pensándolo bien, eh, ver trauma en APS rural, hay que entender bien cuál es el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de APS rural en Chile. Entonces, eso vamos a abordar inicialmente, que es bastante peculiar y especial. Y dentro de eso, que es súper importante, nosotros como médicos no solo tenemos que ocupar las herramientas que hemos aprendido durante nuestra formación como médicos, o sea, la parte teórica y práctica de nuestro ejercicio básicamente más específico de la medicina, sino que también vamos a tener que hacernos cargos de qué es lo que es la implementación de los lugares donde vamos a trabajar y cómo organizarnos con quienes trabajamos. Y eso es bastante importante y nadie te lo enseña o es bastante poco tomado en cuenta cuando uno está en la formación de pregrado. Posteriormente vamos ya a iniciar el enfrentamiento inicial a lo que es las patologías traumáticas osteoarticulares. Y dentro de esto vamos a ver qué lesiones que van desde las lesiones más superficiales como cutáneas hasta las más profundas que comprometen ya la estructura ósea, más conocidas como fracturas. Entonces vamos a dar inicio a esto y por último vamos a dar una pincelada básicamente al politrauma. En todas estas lesiones que vamos a ver también quiero recalcar que yo no voy a tocar en específico ninguna de ellas, sino que más que nada el manejo inicial. Y sí me voy a detener en un par de ellas, ya que en el programa en la gran mayoría de ustedes las van a ver en otros cursos, pero voy a tocar un poco de lo que es trauma en hombro, que es lo que más me dedico yo, hombro y codo, y algo de codo también, porque en el programa no hay nada de codo y de hombro es más de dolor de hombro en APS, que generalmente creo yo que es más de lesiones crónicas más que de traumáticas. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿ya? Entonces, primero que todo vamos a ver qué es la APS rural y para entender qué es esto, primero hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de rural. Según la Real Academia de la Lengua Española, rural es perteneciente o relativo a la vida de campo y sus labores. Y pongo esa imagen porque eso es lo que uno se imagina, quizás lo que es rural. Es una imagen bastante idílica, pero en Chile en realidad lo rural es un poquito más amplio. Por eso encontré esta definición que es un poco más económica y geográfica, en donde se habla de que la ruralidad son todos los hechos y fenómenos relativos que se suceden en áreas de baja densidad de población vinculada a una producción de bienes primarios o agropecuarios. Entonces, eso se acerca un poco más a nuestra realidad, porque los bienes primarios ingresamos a lo que es todo lo que es la minería, que es muy importante en la zona norte de Chile y también en el extremo sur, lo que es el gas, el petróleo, y las cosas agropecuarias, o sea, no solo el cultivo de la tierra, sino que también la crianza de animales y lo que es la pesca. Pero ¿cómo nos deberíamos según yo, a enfocar un poco a qué es cómo enfrentar la ruralidad? Tomé esta definición que encuentro que es un poco más completa y es súper importante tener en cuenta.
que sería la forma de relación que se establece entre la sociedad y los espacios rurales a partir de la cual se construye el sentido social de lo rural, la identidad y se moviliza el patrimonio de dicho espacio. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir o qué entiendo yo con esta frase? Es que también en Chile, dependiendo por lo largo y extenso de nuestro país, que lo rural no es solo el lugar donde estamos, sino de quienes los habitan, y nosotros nos vamos a enfrentar, si es que nos dedicamos o vamos a trabajar en esta zona, a tener que compartir, conocer y un poco hacer una adaptación de nuestra atención con distintas culturas que tienen su cosmovisión y su forma de ver la salud de otra forma. En el norte vamos a encontrar los aymara, los atacameños, un poco más al sur los de Aguita, y en el sur toda la cosmovisión del pueblo mapuche, que es bastante importante y también tiene su visión en cuanto a la salud, a la cual nosotros como médicos alópatas tenemos que adaptarnos y hacernos nuestros de ellos para darle la mejor atención y el comprender mejor la cosmovisión de cada una de estas culturas. Avanzando un poco más a esto, ¿qué es atención primaria? Bueno, como la definición lo vemos acá, son servicios de primer contacto de tipo promocional. Es súper importante la promoción de la salud, no solo la atención. Preventivo, también súper importante, y es algo que la salud actualmente en Chile se ha olvidado más aún si lo vemos desde el punto de vista más privado. Y curativo y de rehabilitación, o sea, es cuando ya llegamos tarde, cuando no logramos hacer una buena promoción y prevención, tenemos que ir a lo curativo y posteriormente a la rehabilitación de nuestros pacientes. Y esto se hace con todos los que están inscritos en el plan de salud familiar, agregando además los regímenes de garantía explícita de salud, que también lo van a ver en otros seminarios, y los programas de reforzamiento. Como ya les mencioné anteriormente, Chile es de una geografía y población muy variada y es distinto atender en la zona norte. Este es la estación médico rural de Cupo, un pueblo que son casi puros ancianos que se dedican a criar llamas y cabras. Ahí es donde a mí me tocó hacer mis rondas rurales, uno de los poblados. Está una característica, como ven ahí a su mano derecha, esa es más o menos la geografía, o sea, esa es la geografía de ese lugar, y considerar que estamos a 3.000 metros de altura. No vamos a encontrar mucha población joven, por ende la patología es un poco más a lo que se ve en adultos mayores. ¿Por qué? Porque los jóvenes han tendido a irse a las capitales. Y eso hay que tenerlo presente y es parte de nuestro trabajo como médico entender a qué nos vamos a ver enfrentados en cuanto a esta característica en cuanto a la población. Este es el Centro de Salud Familiar de San Pedro de Atacama, una localidad también mucho más conocida. Actualmente el turismo es muy grande en esa zona, pero también es una zona rural. San Pedro de Atacama es un asentamiento en el cual se hacía mucha agricultura, por ahí pasa el río Loa, y hay que entender que como tiene nos vamos a ver enfrentados a tanto turismo que la gente llega a este centro de salud familiar, en donde tenemos pocos recursos. A mí me tocó muchas veces atender sin estar trabajando como turista y ayudar ahí como me conocían, accidentes de alta energía de turistas, siendo que el turno de urgencia de la posta un fin de semana estaba a cargo de un kinesiólogo. Entonces eso también tenemos que entenderlo, qué recursos vamos a tener en estos lugares y que son bastante variados y a veces bastante escasos. Aquí vemos otras realidades en Gorbea, en Ensenada, que son otro tipo de población, otro tipo de geografía, y para qué hablar ya más en el extremo sur de Chile, en Porvenir. Entonces, todo eso es fundamental entenderlo en qué contexto vamos a trabajar y cómo podemos ayudar dentro de ese contexto. Dentro de este contexto también la administración de APS es importante. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, en el 93.9% de la APS, está a cargo de las municipalidades. Y eso hace que los distintos lugares donde uno trabaja en APS depende de la municipalidad en la cual esté a cargo. Y eso es muy variado. Hay comunas que tienen pocos recursos, otras que tienen más recursos, y por ende del político de turno de qué tanta importancia le dé o no a la salud, ¿ya? Y lo otro importante en cuanto a que sea municipal es que eso hace o genera de cierta forma una
conexión o una comunicación con el resto de la red de salud, que es ya la atención primaria o secundaria, un poco entrecortada, porque estos dependen del servicio de salud. Y si ustedes se van como general de zona, también es bastante peculiar esto, porque es el servicio de salud que le presta médicos a las municipalidades muchas veces para que atiendan en sus centros de atención. Y eso también genera un poco de roce o a veces entreveres porque son leyes distintas, etcétera. Y por último, ver cómo están distribuidas la APS y en principal ver cómo está la APS rural, donde vamos a encontrar centros de salud rural, que son centros más pequeños, que son como el 2% de estas, los consultorios rurales, que son donde uno tiene más recursos para atender a los pacientes, y que son un 0,14%, y la gran mayoría son postas de salud rural. Y ahí vamos a ver qué implica con eso, porque la posta de salud rural no hay médicos. Entonces, es súper importante tener en claro qué se enfrentan nuestros pacientes en cuanto a su cobertura de salud. Bueno, una estación médico rural es básicamente centro de atención de salud ambulatorio básica. El espacio físico lo entrega la comunidad, o sea, por ejemplo, cupo, ellos entregan ese salón que se va a utilizar para hacer las atenciones de salud. Generalmente son tipo gimnasio, galpones que no tienen nada preparado para que uno atienda como corresponde alguna atención de salud. No hay un auxiliar permanente y la atención de salud se hace cada vez que se hace una ronda rural. Y esto puede ser, dependiendo del lugar, una vez al mes, dos veces al mes. Es bastante prolongado el tiempo que puede pasar para que una persona pueda tener atención de salud en esos lugares. Y que, como vimos, son más del 50% entre estaciones rurales y postas rurales. Las postas de salud rural están encargadas para el fomento y la protección de la salud, la promoción, la prevención y el trabajo comunitario. Ellos reciben y atienden urgencias y problemas de salud de los habitantes de las localidades, y esto es hecho y realizado por un técnico paramédico residente, el cual está permanentemente ahí, salvo cuando está de vacaciones, y generalmente, como estamos en Chile, no se consigue que él los reemplace. Entonces es importante, como médicos, que la conexión o la comunicación que exista con el técnico paramédico sea muy fluida, y ojalá nosotros instar a que el técnico esté lo más capacitado y con una capacitación ojalá continua de los conocimientos para dar la mejor atención posible a la comunidad. Y obviamente ellos tienen que derivar lo que no pueden resolver. Y tienen una población a cargo que va entre 2.000 a 30.000 habitantes, o sea, es mucha la población. Y por último, los consultorios generales rurales, que es básicamente un consultorio. Estos van en localidades mucho más grandes y lo que hacen es lo que ya vimos anteriormente como APS. Y aquí tenés todos los recursos en cuanto a personal y a veces de implementación, tanto de la parte médica, odontológica, de ginecología, etcétera. Ya la implementación. ¿Por qué hablo de implementación? Porque nosotros vamos a tener que hacer cargo como subdirectores médicos o a cargo de la posta rural, básicamente de cómo se va a atender, tenemos que tratar de que nada nos sorprenda. O sea, no esperar que nos llegue un politrauma para ver ahí qué vamos a hacer. Por eso es súper importante establecer protocolos de qué patologías que son las más graves o las que se puedan presentar en mayor cantidad, protocolizar para que nada quede al azar o a lo que se le tinque o no al técnico paramédico. Y en esta debe contar el manejo inicial, cuándo llamar o no llamar al médico que está a cargo, y eso puede ser a altas horas de la noche, y cuándo trasladar, cómo, y hacer la derivación. Aquí les puse al lado un flujograma que realicé con el doctor Zamorano en mi tiempo que pasé por la Mutual de Seguridad. Esto ya es de un centro establecido, pero para que entiendan que tiene que ser así de claro y así de fácil de ver para decir básicamente un algoritmo. Si me llega una fractura de pierna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dependiendo de qué fractura de pierna tengo, ¿qué hago una vez establecido ese diagnóstico? Lo mismo debe pasar acá y ojalá ustedes
se den el tiempo, si es que no existen los protocolos, hacerlos, y si es que de existir, actualizarlo, porque la medicina va cambiando, van saliendo cosas nuevas día a día. También dentro de la implementación tenemos que hacernos cargo de qué cosas debemos de tener para hacer una mejor atención. Y en eso, en ese punto, donde nosotros no nos encontremos y se necesita alguna derivación, encuentro que es básico tener por lo menos una tabla de explicación, collar cervical, esto pensando siempre en traumas graves, inmovilizadores, que esto te puede servir, son de goma eva y otros que son inflables, te pueden servir para inmovilizar tanto extremidades inferiores como superiores, cabestrillo o inmovilizadores de hombro que también pueden ser útiles, férulas digitales si hay lesiones de las manos o los dedos, y si no podemos contar con estos, siempre es bueno tener vendas de yeso, el softband y vendas elasticadas con las cuales nosotros podemos crear estas inmovilizaciones, ojalá solo valvas, porque los yesos tienen sus complicaciones y necesitan un poco más de expertise. ¿Y qué es una valva? Es un medio yeso que inmoviliza el segmento que a nosotros nos interesa dejar sin movimiento. Más adelante vamos a ver un poco más específico esto. En cuanto a elementos de curación, siempre tenemos que tener gasas y apósitos estériles, ojalá gasas parafinadas, Yelonet, que se llaman, o apósitos no adherentes en caso de heridas, que para que no se les peguen estas gasas y apósitos y después al retirarlo, hacer una curación, nos quedemos con el tejido cicatricial inicial en los apósitos. Sutura, idealmente nylon y Vicryl en esos números, los números más grandes, o sea, los 4-0 idealmente para manos, y 3 y 2 para básicamente piel más de extremidad, o sea, brazo, antebrazo, pierna, etc. ¿Por qué le hago el acápite de nylon y Vicryl? ¿Por qué? Generalmente nos podemos encontrar con lino o catgut, que son más baratos y que están en retirada, pero todavía quedan en muchos centros, incluso en centros hospitalarios. El problema de esos tipos de suturas, el catgut, es lo que reemplazaríamos con Vicryl, que son suturas que se pueden hacer en las capas más profundas de la piel y que generalmente se absorben. El catgut es tripa de gato, entonces genera mayor reacción a cuerpo extraño por parte del cuerpo. Y el lino, la seda, que sería lo cual nosotros reemplazaríamos con nylon, también generan mayor reacción a cuerpo extraño, mayor índices de infección. Entonces mejor ocupar estas suturas que son más plásticas, que nos ayudan a disminuir esos riesgos. Obviamente siempre tener cajas de curación y suturas que estén estériles y disponibles para tener que hacer algún tipo de procedimiento. Campo estéril para que el procedimiento que vayamos a hacer esté en las mejores condiciones posibles, y ojalá también guante estéril de distintos números y de procedimientos. Y dentro de los fármacos enfocados en la parte traumatológica, siempre tener solución fisiológica que nos van a servir para irrigárselo al paciente en caso de deshidratación o pérdida importante de sangre, o para los aseos de cualquier tipo de herida, ¿ya? Analgésico, antiinflamatorio, anestesia, si es que hay que hacer alguna reducción o algún procedimiento como una sutura, es importante anestesiar la zona en donde vamos a atender, y antibióticos pensando básicamente en lo que es en el trauma a la fractura expuesta. Y aquí la penicilina sódica es importante tener en la mano, especialmente en zonas rurales donde se ocupen fertilizantes, hayan lagos, ríos o mar, porque tenemos más gram negativo y eso es importante cubrirlo, se aconseja la cobertura con penicilina. Ya, ahora nos vamos a abocar un poco al enfrentamiento inicial de cada una de las lesiones a las cuales nos vamos a ver enfrentados. Y al igual que el resto de la medicina, es importante en traumatología también hacer una buena anamnesis, examen físico y exámenes complementarios de ser necesario. ¿Y esto por qué lo repito y lo recalco? Porque me he dado cuenta en mi práctica profesional, que ya van más de 10 años, que generalmente muchos colegas se saltan todo lo que es anamnesis y examen físico y piden exámenes. Y el examen, uno está tirando un escopetazo a la bandada. Nosotros lo que tenemos que determinar a través de la anamnesis, que ver los mecanismos y todo eso, de ahí ver qué vamos a examinar, porque ya vamos a sospechar algo. Y al examen físico ver si es que realmente necesitamos un examen para corroborar lo que estamos sospechando,
o no, y hacer el diagnóstico inmediatamente con el examen físico. Pero saltarse todo eso e ir a los exámenes es estar gastando recursos innecesarios y nos podemos encontrar con lesiones o con imágenes que nos pueden estar desviando a lo que realmente está consultando el paciente. Y una vez hecho este proceso, llegar al diagnóstico y por ende de ahí al tratamiento adecuado según cada diagnóstico. Entonces, de la parte de la anamnesis, que es importante para nosotros los traumatólogos, el mecanismo. No es lo mismo un mecanismo directo que te van a dar generalmente lesiones más transversas, que son más inestables, a un mecanismo más indirecto, que son lesiones más espiroideas, por ejemplo, en la fractura, que el compromiso de partes blandas quizás no es tan grave como en un mecanismo directo, y uno ya estableciendo esto, ya sospecha un poco de qué tipo de lesión nos vamos a enfrentar. También está la energía que puede ser baja, caída a nivel, generalmente que pasan en adultos mayores, o si es más joven, obviamente vamos a tener una lesión de menos gravedad, o una energía alta, como esta, que es un choque entre un automóvil y una moto, en donde obviamente el riesgo tanto de estructuras blandas, óseas, es mucho más compromiso, y para qué hablar del compromiso vital que puede tener este tipo de paciente. Y lo otro es el grupo etario. No es lo mismo una lesión de X energía, si es directa o indirecta en un paciente joven que en uno adulto mayor. Y eso también tenerlo en consideración. Lo otro a tener en cuenta son las patologías asociadas. Heridas en diabéticos o en alteraciones nutricionales o pacientes con cáncer generalmente andan peor. Ojalá siempre hacer una cobertura antibiótica de estos también nos va a ayudar. Si tenemos sospecha de cáncer, es importante también que con lesiones de menor energía podemos tener fracturas que en un paciente normal no las va a tener, y también están las mesenquimopatías, donde también el approach o la calidad ósea es distinta. Y por último, condiciones como la osteoporosis, que tienen relación con la edad del paciente, también es importante, y el tabaquismo, que generalmente altera la reparación de los distintos tejidos. El lugar del accidente no es lo mismo estar en un sitio irazo o en un lugar más cerca de una ciudad. Y los motivos de consulta del paciente, o sea, hay que enfocarse por qué está consultando el paciente, cuánto tiempo lleva de las lesiones y qué síntomas tiene. Dentro de eso, ver el nivel de dolor, si es que tiene o no impotencia funcional, un bloqueo articular, un fallo, o sea, sensación de luxación, y la deformidad que pueda tener este paciente. Dentro del examen físico, siempre descubrir la zona lesionada, inspeccionar la piel inicialmente y fanerios, donde podemos encontrar eritema, como sale en esta foto, edema, equimosis, que eso nos habla de algún sangrado interno, tanto que puede ser muscular, ligamentario u óseo. Las heridas, que pueden ir desde superficiales a más profundas, o una deformidad, que eso ya nos habla más de fractura o luxación. Y también a recordar, cuando son lesiones de las extremidades, evaluar siempre la contralateral, porque pueden haber asimetrías y eso nos puede indicar sospechar algún tipo de lesión. Y obviamente si es que hay posiciones antiálgicas o no del paciente. A la palpación, siempre palpar, ver si es que hay diferencia en la temperatura, si hay crépitos, si es que se puede palpar un gap o una alteración de la continuidad del tejido que estamos evaluando, induraciones o dolor a la palpación profunda o superficial. Posteriormente, más ya de la parte osteoarticular, ver siempre los rangos articulares tanto activos, o sea, si el paciente los logra mover solo o no, o pasivos, porque puede haber algo mecánico que lo esté alterando. La sensibilidad, me refiero a la parte neurovascular, porque las lesiones traumáticas pueden conllevar lesiones sensitivas. Pulso, la estabilidad de las articulaciones o de los segmentos, y pruebas específicas según cada segmento, que probablemente lo van a ver en las otras clases. Ya abordando los tipos de lesiones, tenemos las lesiones cutáneas, que son superficiales, idealmente siempre hacerlas con suero fisiológico,
sin, a no ser que estén con mucha suciedad o adheridos, cuerpos extraños como tierra, piedra, hacerlo desde lejos que vaya cayendo el agua, pero si no, se puede pasar con alguna gasa o apósito. Y tratar de mantenerlas, ojalá, después sin cobertura para que vayan secando sol y se mantengan secas estas lesiones. Heridas puntiformes, siempre tener ojo, especialmente mordeduras de gato que pueden conllevar a tenosinovitis y eso puede llevar hasta la muerte de los pacientes, espinas astillas o elementos metálicos. Considerar en este tipo de lesiones la vacuna antitetánica, dependiendo de si corresponde o no, esta tiene una cobertura de 10 años y dentro del país se está colocando a partir desde el año 75. Entonces, pacientes mayores de esa época, actualmente sobre 45, 46 años, generalmente tienen que hacer las 3 dosis de vacuna antitetánica. Y explorar o no, dependiendo de sus capacidades, si está a la mano, idealmente retirarla, si no, mejor derivarla a un especialista porque a veces son muy engañosas este tipo de elementos extraños y a veces uno puede hacer más daño que beneficio. Las más profundas, también aseo con solución fisiológico, hay que evaluar el sangrado, ver si es un flujo en jet o en napa, para ver si hay alguna lesión arterial o venosa. Siempre comprimir para ver si es que esto se corta y reevaluar. El frío local puede ayudar con la vasoconstricción a parar este tipo de sangrado. Y ojo si se asocia o no a enfermedad. Y aquí tengo una pregunta. Si es que está asociado a deformidad, ¿en qué deberíamos pensar? Ahí van a poner la pregunta, contesten rápidamente para que... La pregunta es, si la herida con sangrado activo está asociada a deformidad en un lugar que no cuente con radiografía, ¿cuál es su conducta? A, aseo superficial y sutura. B, aseo superficial, sutura y derivar a una radiografía. C, aseo superficial, sutura, inmovilizar y derivar para una radiografía. Y D, antibiótico, aseo superficial, sutura, inmovilizar y derivar para una radiografía. ¿Va a haber votación? Sí, están respondiendo ahora. Ah, perfecto, gracias. Esperemos unos 10 segundos más y la termino. Ya, 5 segundos. Y ya, finalizamos. ¿Y cuáles fueron ¿Las ve? ¿Los resultados? No, no las veo. A ver. Eh, ¿Y ahora? No, pero no importa, me pueden decir también. Sí, la A tuvo un 1%, que era hacia superficial y sutura. La B un 3%. La C un 19% y la D, que fue la mayoría, con un 77%. Súper bien. Siempre tienen que tratar de sospechar si hay deformidad, una fractura expuesta. Y el tratamiento inicial de una fractura, lejos lo más importante, lejos y que le quede metido en la cabeza, es los antibióticos. Si no es fractura expuesta, no importa, no le van a hacer daño con el antibiótico, a no ser que le pasen uno que les dé alergia. Pero eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? En cuanto a las heridas más profundas, evaluar siempre qué profundidad tiene. Pueden ver, si es que no es tan profunda, afrontar. Si es que ya es más profunda, como la vemos en las imágenes, sutura, siempre con anestesia local, si es en dedo, anestesia troncular. En los planos profundos, ojalá ocupar Vicryl 2.0, 3.0 y en piel, nylon 3.0, si es brazo, antebrazo, pierna o muslo, y 4.0 si es que son los dedos. No olvidar la bate de antibiótico profiláctico, generalmente si no han pasado más de 6 horas. Si pasan más de 6 a 8 horas, a veces no es tan bueno cerrar, solo afrontar porque el riesgo de infección es más alto. Cobertura estéril y control para retiro de puntos generalmente los 10, 14 días. Esto puede ser más si es que en zona de pliegue
en que haya mayor movimiento. En cuanto a las contusiones, estas se generan básicamente por un golpe directo. Hay una reacción inflamatoria en donde podemos encontrar generalmente equimosis, como vemos en las imágenes, y el manejo es RICE, que es básicamente reposo, hielo, compresión y elevación de la extremidad. Y eso se ocupa bastante, tanto en contusiones como en otras lesiones que vamos a ver más adelante. El hielo siempre protegiendo, cubrirlo para que no genere quemadura en la piel. Esto se deja más o menos por unos 15 minutos y se puede repetir cuantas veces quiera el paciente durante el día. En cuanto a los desgarros, ya hablando de las lesiones musculares, esto se da con una sensación de pinchazo, piedrazo, cuando se está generando algún tipo de deporte, o sea, contracción muscular. Podemos encontrar edema, equimosis. No siempre se encuentra equimosis porque a veces pueden ser músculos más profundos. A la palpación podemos encontrar un gap en esa zona o la herida, palparla propiamente tal, y el manejo es con RICE también, antiinflamatorio, idealmente no más de 3 a 5 días, porque se ha visto que esto retrasa un poco la cicatrización de las lesiones y por ende privilegiar después de ese periodo analgesia, que puede ser paracetamol con tramadol, y kinesioterapia para que ojalá esa cicatriz a la cual se va a llegar sea lo más flexible posible y así evitar nuevas lesiones a futuro de este tipo. En cuanto a las roturas tendinias, vamos a sentir una sensación tipo clavada, se puede escuchar a veces un chasquido y va a haber, y se genera contrarresistencia muscular. Podemos encontrar mayor edema que en un desgarro, equimosis también, se puede palpar el gap. Acá vemos en la fotografía una lesión del Aquiles, en donde generalmente el diagnóstico es clínico y uno puede palpar el gap. Hay un déficit motor, por ejemplo, aquí la flexión plantar del pie se pierde porque no hay una continuidad del tendón de Aquiles, y el manejo es inmovilizar. En el caso del Aquiles, ojalá poner el pie con una bota Cam Walker en posición equina, vale decir, como en punta de pie, frío local y derivar, porque esas lesiones hay que manejarlas por especialistas para que tengan una mejor resolución. Los esguinces, que es bastante común, básicamente son mecanismos torsionales donde podemos ir desde una distensión de los ligamentos, pasando por una rotura parcial a una completa ligamentaria. El manejo inicial es analgésico y antiinflamatorios, el RICE e inmovilizar dependiendo de la zona. ¿Ya? En tobillo siempre utilizar los criterios de Ottawa para descartar ojalá alguna fractura o la necesidad o no de tomar alguna radiografía. No es 100% sensible y específico, pero ayuda bastante. Y si uno sospecha de una rotura completa, lo ideal es derivarlo para ver si es que hay que operar o no. Dentro de las lesiones cápsulas ligamentosas podemos encontrar las luxaciones, que el mecanismo directo en general es el más común, el directo es menos frecuente. Es súper frecuente las luxaciones de los dedos. Aquí se generan lesiones de la cápsula y los ligamentos, y entre más tiempo pase de resolver o no esta luxación, porque es una urgencia traumatológica, hay mayor daño de la estructura aledaña, vasos, nervios, y también del cartílago y el hueso. Manejo inicial, AINES y analgesia. Y aquí hay otra pregunta que les vamos a hacer. ¿Qué sería? Dice, frente a una sospecha franca de luxación, ¿cuál es su conducta? A, reducción inmediata. B, derivar para estudio con radiografía antes de reducir. Tienen 10 segundos, no, ya 15 más. 15 segundos. Tres segundos, 2, 1 y finalizamos. Nicole, no sé si ¿Cuál quieres ganó? tú decir los porcentajes. ¿Cuál ganó? Ganó la B con 63%. Ya, es súper importante la toma de radiografía, pero esto también hay que considerar, ¿por qué? Porque hay lesiones en las cuales, la radiografía nos va a determinar qué características tiene esta luxación. Como vemos acá,
si una luxación de hombro, que es de la articulación mayor más común, si encontramos la imagen de más de la derecha, si es que está ese hombro así, enganchado en la glenoide del húmero, y nosotros no sabemos que está así, podemos hacerle más daño en esa cabeza humeral. Obviamente en el contexto este de que tengamos relativamente cerca la posibilidad de tomar una imagen, va a decir unas 3, 4 horas, porque si pasa más, si es que están más lejanos, idealmente entre antes se reduzca mejor, pero lo ideal siempre métanselo en la cabeza, una radiografía antes de reducir. Además, médico-legalmente hablando, es mejor porque las luxaciones conllevan generalmente lesiones asociadas, sean óseas o de otras características, como en este caso de la glenoide. Entonces, si es que ustedes rehusan sin una radiografía previa, nos podemos encontrar después ante una demanda porque al tener estas lesiones óseas, no podemos establecer si no le tomamos imagen antes, si es que la hicimos nosotros o si la hizo la lesión. ¿Ya? La reducción, siempre con, ojalá, analgesia, anestesia, y es importante la técnica de reducción. En este caso se los coloqué porque en dedo es importante. En este tipo de luxaciones a veces se les mete la cápsula inferior y es difícil reducirla. Entonces lo principal es llevar la articulación a lo más luxado posible, o sea, establecer hacia dónde está luxado lo más posible, control axial, y así podemos sacar las partes blandas de que se encuentra la articulación y lograr la luxación, si no va a ser imposible. ¿Ya? Y posteriormente a reducirlo, hay que inmovilizar y derivar para el control posterior por un especialista. Aquí les voy a hablar un poco de la luxación más importante de las articulaciones grandes, que es la luxación de hombro. La principal en un 97% es hacia anterior, después la sigue la posterior y está la enganchante o erecta, que es mucho más infrecuente. El mecanismo es indirecto, esto es en abducción y rotación externa, por ende al paciente después de que le reduzcan el hombro tienen que decirle que no vayan a hacer ese tipo de movimiento porque es mayor el riesgo que se reluxe, y vamos a encontrar el signo de la charretera, y es fundamental evaluar el nervio axilar que se puede comprometer con este tipo de lesiones, y ese se evalúa básicamente en que compriman o no el deltoides y evaluando la cara posterolateral del hombro en donde llegan las ramas sensitivas de este nervio. La radiografía a tomar son la radiografía P de hombro, que se toma de esa forma, en donde vamos a ver el húmero, la glenoides, la coracoides, que es fundamental en la radiografía de hombro porque nos determina que hacia dónde va la coracoides es anterior, la clavícula y el acromion. La radiografía axial de escápula, en donde ahí podemos ver claramente que está hacia anterior por donde se ubica la coracoides, el hombro, ahí vemos la escápula, el acromion y la clavícula. Y una que es más difícil de tomar porque ya la axilar no se puede tomar, porque el paciente no puede abducir, es la radiografía de Belfort, que nos permite ver desde arriba. Y aquí, como ven, está en contacto directo, en directo contacto la glenoides con el húmero. Entonces ahí vemos el húmero, la glena, que hizo ya su orificio que se llama lesión de Hill-Sachs, el acromion, la escápula y la clavícula. Y frente a esto también tenemos una pregunta, que sería, y es la última. Con estas imágenes, ¿qué haría? A. Analgesia más reducción cerrada. B. Analgesia más sedación más reducción cerrada. C. Analgesia más anestesia articular más reducción cerrada. Y D. Analgesia más reducción abierta en pabellón. Tienen 15 segundos. Cinco segundos. 3, 2, 1 y terminamos. Ganó la C con un 45% de las votos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de eso. No hay diferencia significativa en hacerlo en sedación o con anestesia intraarticular, pero se ve una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Nosotros podemos anestesiar al paciente
y llevarlo a rayos ya anestesiado y hacerle el mecanismo de reducción ahí en rayo y comprobar al tiro si se redujo o no. A diferencia de la sedación, que hay que ir a tomarle rayos, volver, sedarlo, tiene mayor tiempo en que se recuperen y podemos llevar también al paciente, especialmente si son más adultos mayores, a un paro respiratorio, por ejemplo. ¿Ya? Todas las luxaciones de hombro se pueden reducir, solo hay que tener paciencia. La sedación y la anestesia es básicamente para ganar la contractura muscular que se genera, y entre más tiempo pase de luxado es más difícil porque está más contracturada esta musculatura, y si lleva poco tiempo incluso se puede hacer solo con analgesia. Aquí es importante, si que lo van a hacer con anestesia intraarticular, siempre marcar el borde inferior del acromion, que es la zona de acá, de ahí hacia distal, medir 5 centímetros y posteriormente 2 centímetros más, o sea, llegar a 7, porque por ahí pasa el nervio axilar. Entonces, si pinchamos en esa zona, podemos generar una lesión al nervio axilar, ¿ya? Y se funciona directo, perpendicular a la piel, hacia la cavidad articular, generalmente con lidocaína, también puede ser con bupivacaína. Los mecanismos de reducción, la que yo más ocupo es la técnica de espacio, que es una tracción axial. Siempre hay que traccionar axial las lesiones luxadas. Y ahí, como vemos en la imagen de la derecha, lo que se ve es la recuperación de la cobertura, de la curvatura del hombro, que antes no la tenía porque tenía el signo de la charretera. Siempre es importante tener más de una técnica por si no resulta alguna. Esta es la técnica de manipulación escapular. Hay varios videos en internet las cuales pueden ocupar y que son súper útiles y didácticas. Esta es la con menos dolor y que tiene mayor porcentaje de buenos resultados. Básicamente empujar la escápula con una tracción axial hacia inferior del brazo y empujar la escápula hacia medial. Y ahí la articulación se deja en su lugar. La maniobra de Coger, esta ojalá no usarla en adultos mayores porque tiene un alto riesgo de fractura de la cabeza, del cuello quirúrgico del húmero. La de Fares, que son movimientos pendulares mientras uno abduce y rota externo la articulación, y generalmente llegando a los 120 grados de abducción se reduce la articulación. Y ahí tenemos la radiografía de control, que son las mismas que vimos anteriormente, que está la PEL, la axial de escápula y la Belpo, y ahí vemos claramente la lesión de Hilsack, o sea, dejó su marca la glenoide en la cara posterior del húmero. Posterior a la reducción hay que inmovilizar con cabestrillo o inmovilizador de hombro, analgesia, frío local y derivar al traumatólogo, especialmente si son pacientes menores de entre 14 y 30 años, porque el riesgo de luxación es sobre el 75%. Quiero también mencionar la luxación posterior, la cual es menos frecuente, pero generalmente en un 25% se pasa el diagnóstico y eso genera un daño articular importante. Y en las radiografías que podemos encontrar el signo de la ampolleta, en donde pierde, porque se encuentra en rotación interna, entonces pierde esta punta que se ve de la cabeza humeral. Es el through sign, que básicamente es esa línea que está ahí, que eso es el Hilsack reverso, o sea, la lesión que genera la glena en la cara anterior del húmero. Y por último, el rim sign, que es el aumento mayor de 6 milímetros entre la glena y la cabeza humeral. Eso nos hace sospechar de una luxación posterior. ¿Cómo reducirla? Básicamente aduciendo y rotación interna. Después se eleva el codo hasta el nivel del hombro. Y por último, una rotación externa en donde entraría la cabeza del húmero. Aquí también hay que evaluar el nervio axilar. Y lo otro importante es la luxación posterior, que aquí no la podemos inmovilizar en rotación interna como la anterior, siempre tiene que ser o en rotación neutra con un inmovilizador de hombro en abducción en 15 grados, o con ese tipo de yeso, porque si no se va a volver a reluxar. Y también los mismos manejos posterior a la luxación que la anterior. Y también les voy a mencionar la luxación de codo, que es la segunda más frecuente de las articulaciones mayores. Esta ocurre alrededor de un 25%, y el pique en pacientes jóvenes. También el mecanismo indirecto, mano en extensión, rotación externa, valgo y carga axial, o también en hiperextensión, valgo y carga axial. Esos son los distintos tipos de lesiones, que pueden ser simples, sin lesión ósea, que solo se rompen el ligamento y la cápsula, y generalmente es a posterior o posterolateral.
y pueden ser complejas, donde vamos a encontrar, aparte de las lesiones capsuloligamentosas, lesiones óseas, como la tríada terrible, en donde tenemos fractura de la coranoide, de la cúpula radial y de los ligamentos, ¿ya? Siempre evaluar en las luxaciones de codo la parte neurovascular. Si tenemos lesión del nervio mediano y ulnar, podemos encontrar una mano simiesca, que es lo que vemos ahí en la radiografía, o sea, en la fotografía. Lesiones del nervio radial con la mano en gota, la mano en predicador, si hay lesión del nervio mediano, o alteración, digamos, vamos a encontrar en flexión los dedos de la zona ulnar si es que hay daño del nervio ulnar. Lo más común es el nervio radial o mediano, dependiendo de la inflamación. Y ¿cómo evaluamos? Jugando al cachipún con el paciente. Si hace ok, tenemos bien el nervio mediano, tijera o cruzar los dedos del nervio cubital, y la piedra en hiperextensión de la muñeca o el papel sería la evaluación del nervio radial. La imagen, radiografía AP de codo, oblicua en rotación externa y lateral, es súper importante. Ya, ¿cómo la podemos reducir? También con anestesia intraarticular. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Está el acromion, o sea, el olecranon, perdón. Acá la cúpula radial, que la podemos evaluar palpando la cara lateral del codo, haciendo pronosupinación, y vamos a ver que gira ahí, y el epicóndilo lateral del húmero. Entonces, en ese triángulo que se genera, en el centro vamos a llegar directamente a la articulación. Maniobras de reducción, la técnica de cúbito supino, en donde sujetamos el brazo y hacemos una tracción axial del brazo, empujando el olecranon con nuestro dedo pulgar hacia distal. La técnica de Parvin, que es muy similar, pero en decúbito prono. Y la técnica de cross table, que esa me permite un poco más de manipulación, y esta tiene que ser con un ayudante. Uno hace tracción axial y el otro empuja el olecranon hacia distal. Siempre ojalá tratando de distraer el codo del brazo hacia arriba. Y dentro de la inmovilización, con una valva de yeso o un yeso, y entre mayor flexión le demos al brazo y pronación, esto genera mayor estabilidad. Es un paciente que me llegó con 2 días de luxación del codo no reducida y era muy inestable, y por eso se dejó en esa posición con un yeso. Analgesia y derivar al traumatólogo. Dentro de la fractura, siempre es importante saber el mecanismo y la energía, porque eso nos va a dar lesiones de mayor o menor grado, y también las partes blandas que pueden estar más comprometidas o no, si son completas o incompletas. Generalmente en niños son más incompletas, en tallo verde, cerradas o expuestas, que también tienen un manejo distinto, y si son articulares o extraarticulares. Las articulares son todas quirúrgicas, las extraarticulares no necesariamente. Y si el rasgo es simple o complejo, aquí a mano derecha encontramos un rasgo simple, oblicuo corto, y aquí a mano izquierda una más compleja, que es segmentaria y con minuta. Y por ende todo esto, el mecanismo especialmente y la energía, nos va a determinar también el daño a partes blandas, que eso también puede alterar o no la irrigación, y eso va a generar una mejor respuesta al tratamiento o no de nuestras lesiones. Evaluar siempre los pulsos distales a la lesión, cómo está la parte motora y sensitiva, y también descartar una síndrome compartimental. En fracturas expuestas ocurren también los síndromes compartimentales. ¿Y cómo lo hacemos el diagnóstico? Cuando hacemos una movilización pasiva distal, especialmente si en pierna, que es la más común, de los dedos del pie, y si eso le genera un dolor exagerado a la lesión que tiene, o si está pasándole morfina y le duele igual, es un síndrome compartimental y es una urgencia quirúrgica, que hay que hacer una fasciotomía de todos los compartimentos que estén comprometidos. El manejo, aseo, si son fracturas expuestas, aseo con suero fisiológico, cobertura con apósitos estériles, idealmente húmedo. Alinear la articulación, no es su función reducirla, sino que alinear, y eso se hace con tracción axial básicamente. Y por último, inmovilizar, que puede ser con los inmovilizadores que le mostré anteriormente, o férula, o una valva de yeso. Y la valva de yeso es medio yeso, que generalmente va en la parte que le incomode menos al paciente y que logre inmovilizar al paciente para ser trasladado. Y esta tiene que contener idealmente las articulaciones próximas, tanto proximal y distal, a la lesión que tenemos. Y entregar y trasladar. Y aquí es importante que a donde vayamos a trasladarlo, le entreguemos al médico que lo va a recibir, dándole las características de la lesión, o sea,
no solo de la lesión, sino de que dónde ocurrió, cómo ocurrió, la energía, el mecanismo y qué le hicimos y por qué lo vamos a trasladar, o sea, el diagnóstico. Y es súper importante para que así el colega que la vaya a recibir esté preparado para darle la mejor atención a este paciente. Técnicas de férula, generalmente uno el yeso le hace 7 a 8 dobleces para que quede lo suficientemente rígido, se moja, después se le discurre el agua que está sobrante de esta zona y se inmoviliza, por ejemplo, así una lesión de antebrazo, de codo, se le inmoviliza tanto el codo como la muñeca y después primero se pone el softband, después el yeso y después se envuelve con una venda elástica idealmente o venda común y corriente. Esto nunca con mucha tensión, sino que lo suficiente para contener. ¿Por qué? Porque podemos generar un síndrome compartimental. Ahí tenemos tipo de férulas para una lesión de muñeca, básicamente, que puede ser en intrínseco plus, o sea, dorsiflexión de la muñeca, o en intrínseco minus, que es menos ocupado generalmente, y la intrínseco plus nos ayuda si hay lesiones de los tendones extensores o flexores, y una férula palmar o puede ser dorsal también, ¿ya? Eso es para traslado. Ahí tenemos tanto eso es para muñeca la letra A, letra B nos sirve para codo, antebrazo también, y muñeca si es que es una fractura de muñeca. La letra D es una lesión de tobillo, la letra F, de lesión de pierna, y la letra G, que sería una inmovilización básicamente si tenemos lesión de la rodilla, que puede ser ligamentaria u ósea. Voy aquí a detenerme un poco con una fractura de húmero diaficiario, que aquí la inmovilización es especial, no nos sirven los cabestrillos los inmovilizadores porque ahí tenemos mayor riesgo de que se exponga porque se angula la lesión. Aquí tenemos que ocupar la gravedad que nos ayuda a alinear esta fractura y se usa un Sugarton, que es una valva de yeso que va desde un poquito más abajo de la axila, pasa por el codo y llega lo más proximal posible del hombro y después con un vendaje circular se envuelve. Ahí vemos la forma de colocación y siempre sujetarlo desde la muñeca para que así el codo y la muñeca quede un poco más arriba del codo, porque así con la gravedad el codo hace que se alargue el húmero y se alinee mejor. Este es un video, lo vamos a pasar rápido para que vean cómo se hace el... Entonces se pone primero siempre esto no tiene que ser elasticado, un tubular. No, perdón. Vamos a levantar un poco y se lo toma con mucha calma acá el caballero. Nos ayudamos haciéndole, lo partimos por la mitad ese tubular y lo sujetamos de la extremidad del otro lado, así como muestra la imagen. Posteriormente pasamos el softband desde el codo hasta la parte más proximal del hombro, como vemos ahí. Y luego de eso, hacemos los 7 dobleces del yeso, escurrimos el agua y llevamos desde lo más proximal del hombro hacia la parte axilar. Y después lo que ya mostramos. En honor a tiempo, de ahí le va a quedar la presentación. Y por último, el politrauma, que es lo importante de la evaluación inicial. Hay que estar preparado, ojalá alguien te lo presente. Siempre hacer el triage, revisión primaria con el ABC de trauma. Si es que hay que reanimar, obviamente está primero la vida antes de la extremidad. Y hacer una revisión de todos los segmentos del cuerpo del paciente, palpar columnas, siempre movilizarlo en bloques desde C1, desde C2 hasta el sacro. Si es que hay dolor óseo, hay que manejarlo con tablas. Si es que hay dolor cervical, collar cervical, y siempre evaluar pulso y si es que hay la sensibilidad y motor distal. Y siempre reevaluar cada vez que uno hace distintas acciones. Ya, y para preparar el traslado, esa es una forma de movilizar en bloque para poner sobre una tabla a algún paciente si es que les toca tener que asistir
al lugar del suceso, siempre poner el inmovilizador de cuello. Si es que el paciente le palpa a uno la espinosa y logra mover activamente alrededor de 15 grados y no tiene dolor, se puede retirar el collar cervical, o si uno palpa toda la espinosa, no hay lesión neurológica distal y no le duele al palpar la espinosa, se puede sacar la tabla espinal sin tener radiografía, entregar al paciente y trasladar, ojalá, si es que es mucha energía, monitorizado al paciente. Como mensaje final, básicamente, investigue con anamnesis, con lo que sospeche de esa anamnesis, examine, si quedan dudas, confirmar con exámenes, no haga lo que no sabe, perdón, no haga lo que no sabe, conozca y establezca buena comunicación con su red de apoyo, con toda la red, la atención primaria y secundaria, y también con el auxiliar que esté en la posta rural. Prevea, no se sorprenda y protocolarice para que esto no ocurra. Muchas gracias y perdón por extenderme un poco en la presentación. No se Muchas preocupe, gracias. doctor. Muchas gracias por su clase y también por su tiempo. A continuación, Nicole le da algunas preguntas de la sección de preguntas y respuestas. Así que, por favor, Nicole, si puede hacerle las preguntas. Ya, doctora, acá le hicieron preguntas, sobre todo en la parte inicial. Dice, doctor, cuando usted iba a las estaciones, ¿llevaba todos los implementos que creía poder necesitar? ¿Y a las postas también? ¿O ahí si había algo más de implementación? Lo ideal es que esas cosas estén en la posta rural. Para así, cuando uno hace la ronda, generalmente uno pasa por esa posta rural y se dirige a los otros centros. Por suerte nunca me tocó ver trauma, pero si pensamos que uno va a hacer una ronda rural cada un mes, generalmente esos traumas llegan antes a los centros de referencia o de urgencia, o mueren en el intento, digamos. Es muy difícil la atención directa en estas postas rurales. Entonces, por eso es súper importante protocolizar para que el auxiliar que está ahí en forma continua de llamarlos sepa qué hacer, y si no puede comunicarse con usted porque no siempre hay comunicación, sepa lo que tenga que hacer en forma inicial o primaria. Por eso es importante que ustedes se hagan cargo de todo lo que sea útil para ustedes, para solucionarle los problemas a los pacientes, porque uno generalmente no va a estar en las postas rurales. Gracias por su respuesta, doctor. Juan Pablo Sotomayor pregunta, buenas tardes. ¿Cuál esquema antibiótico recomiendan cortes profundos en contexto de disponibilidad rural? O sea, lo ideal es, si es corte profundo, generalmente el amoxiclavulánico como tratamiento post alguna lesión cutánea o de algún tendón es súper efectivo. Cubre la gran mayoría de los agentes infecciosos más comunes de esto. Mordedura de gato también, mordedura de perro. Es el tratamiento a seguir. Si sospechamos una fractura o como profilaxis, lo que uno recomienda es cefazolina endovenosa. 2 gramos a 1 gramo dependiendo del peso del paciente. Y así nos los mandamos, si es que llega a tiempo, no con mucha hora, los mandamos sin antibióticos para la casa. Fernando también pregunta, ¿cómo se realiza la técnica SPASO? Dice que se escuchó cortado en esa parte. Perdón. Paso es tracción axial del brazo, elevación hasta los 90 grados y dentro de ese procedimiento ir rotando hacia externo la extremidad. Y al llegar a los 90, contracción axial y rotación externa se reduce. Yo lo que muchas veces hago cuando estoy acompañado, además, le agrego la manipulación de la escápula, o sea, llevar la escápula hacia medial para así darle más espacio a la cabeza humeral a reducirse y evitar riesgos de que se enganche en la glena y generarle mayor lesión. Ya, doctor. Y una última pregunta, Javier dice, cuando tenemos lesiones de húmero o extremidad inferior, al tener ese manejo, ¿cómo se realiza el aseo de la zona? Perdón, no te entendí la pregunta. Dice que cuando hay lesiones de húmero o
extremidad inferior, al tener ese manejo, ¿cómo se realiza el aseo de la zona? Quizás se refiere respecto al video. El aseo. O sea, si es que tenemos herida, hay que asearla con solución fisiológica que vaya escurriendo. Y básicamente eso, si es que tenemos suciedad, llámese piedras, pasto, etcétera, que está más adherido, junto con eso pasarle algún apósito o algo para retirárselo. Obviamente, si es una herida más grande, ojalá hacerlo bajo anestesia local porque va a doler. Muchas veces también, si es que no contamos con el suero fisiológico o no con mucho suero fisiológico, que también suele pasar en zonas rurales que no tienen la cantidad necesaria, abrir la llave del agua que escurra bajo, poner la zona lesionada bajo la llave del agua y después pasarle suerito fisiológico porque el agua no es estéril de la llave. Pero sirve también. Ojalá haya contestado la pregunta. Eso en cualquier parte del cuerpo, ¿ah? Sí, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Esa sería la última pregunta.